Listo, chicos, entonces voy a compartirles pantalla y apenas ya mi pantalla les aparezca, me confirman, ¿vale? Ok, Listo, están viendo la diapositiva, ¿cierto? Me sí, confirman. sí, sí. Voy a tomar la evidencia. Perfecto. Listo, ahora sí, bueno, chicos, de antemano les pido disculpas. Tuve un error de programación en la clase y tampoco Microsoft Teams me está dejando ingresar a la cuenta. Entonces, pues, por eso los inconvenientes presentados. Y no siendo más, pues vamos a dar inicio a la clase número 6 de economía colombiana, ¿vale? Ya ahí como están viendo las diapositivas, vamos a terminar esta temática de mercado laboral que empezamos a ver la clase anterior y continuamos con los estudios de pobreza. La idea es que el día de hoy se termine o abarquemos casi la mitad de clase de la pobreza, los estudios de pobreza, los significados y más o menos ustedes tengan un conocimiento acerca de cuáles podrían ser los indicadores para que los utilicen, los investiguen, los analicen y los interpreten en la última actividad, que sería el informe, el tercer informe coyuntural, que se van a tratar solo temas de acuerdo a los indicadores de pobreza y desigualdad. Entonces, la idea es terminar hoy con el mercado laboral y continuar con los estudios de pobreza. Y la próxima clase finalizaremos ya como tal todo el contenido programático con lo que es la desigualdad. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Nosotros la clase pasada empezamos a estudiar lo que era el mercado laboral, ¿sí? Y que hablamos del mercado laboral, que era el conjunto de relaciones entre los empleadores y las personas que buscan un trabajo remunerado. Y ahí empezamos a estudiar la primera parte del mercado. ¿Quiénes eran esa parte del mercado que estudiábamos? La oferta laboral, ¿sí? Y empezamos a estudiar cómo se empezaba a construir la oferta laboral, quién era la población en edad de trabajar,
de ahí se derivaba la población económicamente activa, la población económicamente inactiva, y que a su vez esta población económicamente activa, que es la misma, que es la población en edad de trabajar, que está dentro del rango estipulado, que son los 65, perdón, que son desde los 12 a los 65, pero que a su vez no todas las personas que están en edad de trabajar obviamente quieren trabajar o lo están haciendo. Entonces ahí se deriva la población económicamente activa, la población económicamente inactiva. ¿Cuál es la población económicamente activa? Pues hablábamos de esas personas que están trabajando o que desean buscar un trabajo o que desean trabajar y que están buscando un trabajo. Entonces, por eso se deriva la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. ¿Quiénes son los inactivos? Los que no desean trabajar o los que no pueden trabajar. Entonces, ahí están los estudiantes, los pensionados y una serie de población, pero que esa población económicamente activa exactamente no toda está trabajando. ¿Por qué? Porque hablamos que es una población que está en edad de trabajar, que tiene un trabajo ya remunerado o que está deseando trabajar, y por eso la población económicamente activa también sería en ocupados y desocupados, y que al mismo tiempo esos ocupados y desocupados, los desocupados, los ocupados son los que al menos dedican una hora semanal al trabajo, ¿sí? Así esté remunerado o no esté remunerado. Si usted dedica una hora a la semana, usted ya es una persona ocupada. Así usted trabaja en el negocio de su familia y no le paguen un salario por las labores o las actividades que realice, usted ya el DANE lo toma como una persona ocupada. ¿Y cuáles son esos desocupados? Los que renunciaron a su trabajo anterior y están buscando un nuevo trabajo, o las personas que están buscando por primera vez una actividad laboral, que serían los cesantes, ¿sí? Los cesantes y los aspirantes. Entonces empezamos a definir cuál era y cómo se construía esa población en el trabajar, luego empezamos a construir la oferta laboral, que son las personas que ofrecen su mano de obra. Y al mismo tiempo empezamos a explicar cómo se da la participación laboral dentro del sistema económico en Colombia, que se daba por unos factores coyunturales y se da por unos factores estructurales. ¿Cuáles son esos factores coyunturales? Lo que es el salario y la actividad económica. Entonces, ¿de qué depende que haya una participación laboral en el mercado? Pues de los salarios. Si hay unos salarios altos, probablemente las personas digan, vamos a trabajar. O si hay una actividad económica bastante recesiva, las personas van a querer trabajar porque obviamente el salario no les está alcanzando. Entonces ahí empezamos a hablar de un efecto sustitución y un efecto ingreso. Y por último, también abarcamos que esa participación laboral también era determinada por unos factores estructurales. ¿Cuáles son esos factores estructurales? La educación, la experiencia laboral, el entrenamiento. Entonces, entre la persona más educación, más años de escolaridad tenga, pues obviamente va a tener más oportunidad de ser ingresado en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque va a tener más calificación como trabajador, va a tener más preparación. Y también contaba la experiencia laboral, porque acuérdense, anteriormente en unas clases nosotros abarcábamos lo que era el capital humano, ¿sí? ¿Cuál era ese capital humano? Listo, tú tienes una mano de obra como trabajador, pero aparte de esa mano de obra tú tienes unas cualidades diferentes, unas cualidades, una preparación que de pronto otro trabajador no lo tenga. Entonces, esas cualidades o esa capacidad adicional que tú tienes lo puedes obtener con educación, con años de escolaridad. Entre más años de escolaridad tengas, pues más preparación, más calificación vas a tener, ¿sí? Y obviamente más oportunidad de ingresar al mercado laboral, pero esas cualidades también las puedes obtener a través de la experiencia laboral. Entonces, por eso depende de la experiencia laboral también la participación de esas personas en el mercado laboral. Y el entrenamiento, ¿qué tanto entrenamiento tú tienes? Entonces, esas tres se relacionan mucho con el capital humano. ¿Qué tanta calificación? Porque nosotros anteriormente hablábamos de que el capital humano no era homogéneo. Todos somos trabajadores, todos tenemos
que ofrecer una mano de obra, pero no todos estamos en las mismas condiciones, no todos tenemos los mismos años de escolaridad, no todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos la misma capacidad o las mismas habilidades. Entonces, de ahí se deriva el capital humano que también depende o determina la participación laboral en el mercado. Y ya luego empezamos a ver cómo había participado o cómo era el comportamiento de la participación laboral femenina, ¿sí? Y veíamos un gráfico de cómo a medida que obviamente va pasando el tiempo, la obra se empieza a cortar ese sesgo que había en la participación laboral femenina y que a través de los años las personas, las mujeres, hemos ganado un espacio en el mercado laboral. Y como, por ejemplo, en este gráfico podemos visualizar cómo Colombia en promedio tiene una mayor participación laboral femenina a comparación a los países de Latinoamérica, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, México, y cómo también los datos demuestran que esa participación laboral ha ido mejorando a través de los años. Entonces, después de estudiar toda esta cantidad de oferta laboral, de la participación laboral femenina, nosotros empezamos a estudiar la demanda laboral, cómo se da el comportamiento de la demanda laboral, en qué estructura esta demanda laboral. Pero entonces, para empezar a estudiar esto, ¿a quién empezamos a estudiar? ¿Quién es la demanda de trabajo? Ya nosotros estudiamos la primera parte del mercado y dimos un recorderis de que la oferta laboral, ¿quién era? Las personas que están ofreciendo su mano de obra, es decir, los trabajadores. Ahora vamos a estudiar la segunda parte del mercado. ¿Cuál es la segunda parte del mercado? La demanda de trabajo. ¿Quiénes contratan la mano de obra? Entonces, ¿quiénes son las personas que están en el siguiente lado del mercado? ¿Quiénes están contratando? ¿Quiénes están demandando? Pues las empresas. Entonces, la demanda laboral está conformada ¿por quién? Por las empresas que están contratando día a día a los trabajadores. ¿Para qué? Para producir todos los bienes y servicios que se venden en la economía. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, ¿cuáles son las decisiones a las que la empresa día a día se está enfrentando? ¿Cuántos trabajadores va a contratar? ¿Sí? Tenemos una producción de bienes y servicios. Entonces necesitamos saber cuántos trabajadores necesito o cuántos vamos a contratar. ¿Para qué? Para intervenir en la producción de esos bienes y servicios. Y tenemos que tener en cuenta que el nivel de demanda por los bienes producidos también se determina por los salarios, como lo hemos visto anteriormente, por el costo de los demás insumos, la materia prima que se utiliza para producir el bien y servicio, por el capital y obviamente por el nivel de la tecnología que haya en la empresa, y eso lo vamos a ir explicando a medida. Entonces ya tenemos como primera opción que la demanda de trabajo está determinada o la determina o la construye las empresas, ¿sí? ¿Quiénes son la demanda de trabajo? Pues las empresas, los que día a día están decidiendo a qué personas van a contratar o qué cantidad de trabajadores van a contratar. Entonces, la demanda de trabajo se deriva, ¿por qué? Por la demanda de bienes. Pero ¿cómo es eso? ¿Por qué la demanda de trabajo se deriva por la demanda de bienes? Pues dependiendo de la demanda de los bienes que se van a producir, la empresa obviamente va a tratar de determinar esa demanda de trabajo. Entonces, un ejemplo, si la demanda de bienes producidos, es decir, todos los consumidores están demandando una cantidad de bienes y servicios, pues obviamente, ¿qué tienen que hacer las empresas? Producir una mayor cantidad de bienes para satisfacer necesidades de la población. Y como tienen que empezar a producir bastantes cantidades de bienes y servicios, pues obviamente necesita mano de obra para poder producir esos bienes y servicios. Entonces va a empezar a contratar. Pero si por el contrario la demanda de bienes y servicios es baja y las personas no están consumiendo bienes y servicios y la demanda está pequeña, obviamente las empresas no van a tener que producir una gran cantidad de bienes y servicios porque la demanda está caída. Entonces no necesitan tantos trabajadores para poder producir esa pequeña cantidad que están haciendo. Entonces ahí la demanda de trabajo es baja. Entonces por eso la demanda de trabajadores también se deriva por esa demanda de bienes y servicios. Ahora,
A nivel agregado de la economía, la demanda laboral se relaciona con el ciclo del producto que nosotros discutimos en el primer capítulo, ¿sí? Donde decíamos, bueno, ¿cuál es el ciclo del producto? Entonces hay una producción, el Producto Interno Bruto, y a nivel general, obviamente, esta demanda laboral se relaciona con el Producto Interno Bruto. A medida que haya una cantidad de producción, obviamente, se va a necesitar mayor cantidad de trabajadores para producir esos bienes y servicios. Pero hay un ciclo de producto, una recesión, una crisis y es el comportamiento de la demanda de bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que la demanda laboral se relaciona con el ciclo del producto, ¿qué empezamos a estudiar? Listo, sabemos que en un ciclo hay una época de recesión, hay una época de crisis, hay unas épocas de auge y eso es lo que vamos a relacionar. Entonces, lo que les explicaba anteriormente, si hay una época de recesión, ¿ustedes qué piensan que va a suceder en la economía? Si hay una época de recesión, pues obviamente se contrae la demanda agregada de los bienes y servicios. La gente no va a salir a comprar porque no hay dinero, hay una recesión. Entonces, ¿para qué se va a producir una gran cantidad de bienes y servicios? No, se produce o la empresa empieza a reducir su producción. Por ende, pues obviamente va a contratar menos trabajadores y lo contrario ocurre en épocas de auge económico, que es lo que anteriormente les expliqué. Entonces, ya tenemos en cuenta que la demanda de trabajadores obviamente se deriva y se relaciona con la demanda de los bienes y servicios, que adicional se relaciona con el ciclo del producto, cuando hay recesión, cuando hay auge, cuando hay una crisis económica. Entonces, dependiendo y dados esos precios de los bienes finales a los insumos, las empresas van a elegir qué cantidad de trabajadores van a contratar, pero ellos también toman en cuenta algo. Tenemos conocimiento que los productores siempre van a producir la cantidad de bienes y servicios a los precios dados o a los precios X porque ellos maximizan su beneficio. O sea, el fin último y el objetivo que tiene un productor en generar unos bienes y servicios siempre va a ser, obviamente, ganar ingresos para satisfacer sus necesidades, pero para maximizar sus beneficios. Las empresas que producen bienes y servicios lo hacen por un interés propio, para generar ingresos, para maximizar sus beneficios. Entonces, ellos siempre van a buscar ese fin. Entonces, las empresas van a elegir la cantidad del producto que van a producir a un precio para maximizar sus beneficios, pero adicional, ellas van a elegir cuánto empresas van a contratar también mirando qué cantidad de maximización van a tener. Entonces, por ejemplo, las empresas van a aumentar un producto si el ingreso, o sea, si el ingreso que genera esa unidad adicional es mayor al costo. Entonces, listo, estamos teniendo una producción X y está maximizando mi beneficio. Yo cuando decido si produzco una cantidad más, obviamente tomando en cuenta el comportamiento de la demanda de los bienes y servicios, pero también eh, mirando el comportamiento de esa producción adicional que yo quiero producir, me va a generar una ganancia. Entonces, si esa ganancia es mayor a lo que me cuesta producir esos bienes y servicios, como empresa yo lo voy a producir. Y pasa lo mismo en el caso específico del trabajo. Entonces, ¿cómo sucede? Las empresas van a contratar más empleados siempre y cuando el ingreso adicional que el trabajador está generando sea, sea mayor o exceda el salario que se le paga. Entonces, si ese trabajador, al utilizar su mano de obra, al utilizar su capital humano, genera un ingreso mayor a lo que se le paga a él por hacer esas actividades, obviamente las empresas van a querer empezar a contratar personas para, obviamente, alcanzar su nivel de producción y maximizar sus beneficios. Entonces, con esta explicación nosotros podemos concluir algo, que la demanda laboral se comporta de manera inversa al salario. Entonces, si aumenta el salario, obviamente va a ser demasiado costoso para las empresas poder contratar personal. Entonces, ¿qué ellas deciden? Bajan la demanda laboral y aumentan los salarios. Pero si los salarios, por el contrario, están abajo, obviamente va a ser económico para las empresas contratar personal. Entonces, la demanda laboral aumenta. Hay una relación inversa entre demanda laboral y los salarios, que es uno de los determinantes de la demanda laboral y un factor que tienen en cuenta las empresas a la hora de contratar.
Tenemos otro factor determinante en el comportamiento de la demanda laboral. ¿Cuál es ese comportamiento? Los cambios tecnológicos. ¿Cómo qué? Si vamos a ingresar nuevos productos al mercado y nuevas técnicas de producción, ahí entra la tecnología. Entonces, cuando sucede esto de un cambio tecnológico, la demanda de los trabajadores se va a ver afectada por este cambio tecnológico. Entonces, por ejemplo, hay dos sucesos. Si ingresa nueva tecnología, primero vamos a necesitar trabajadores calificados, que tengan la capacidad y que tengan la habilidad para producir esos bienes y servicios utilizando esa tecnología, porque estamos suponiendo que entra una tecnología nueva. Entonces, las personas o los trabajadores que no estén dentro de ese rango de calificación, que sepan utilizar la maquinaria, van a salir del mercado. Las empresas van a empezar a demandar esa obra de mano calificada, que sepa utilizar la maquinaria y que sea productiva. Pero por el contrario, hay otro suceso. Al entrar la tecnología, probablemente ya no se necesiten los mismos trabajadores para producir una cantidad de bienes y servicios, sino que esa tecnología entra a reemplazar la mano de obra y obviamente los trabajadores salen del mercado laboral. Entonces, hay esos dos sucesos y otros determinantes. ¿Cuáles? La tecnología ingresa en el mercado laboral. Entonces, acá podemos ver en el gráfico de la diapositiva cómo ha sido ese comportamiento de la demanda laboral. Entonces, podemos ver la estructura del comportamiento laboral. Entonces, acá podemos ver cuáles son esos sectores donde hay mayor demanda laboral. Entonces, mira, tenemos un sector de construcción, servicios, comercio, industria y la mayor participación de demanda laboral es en los servicios. Pero ¿por qué se da esa mayor participación en los servicios? Pues cuando empezamos a hacer un análisis de la estructura del comportamiento laboral en Colombia, de la demanda laboral en Colombia, nosotros podemos ver que esa estructura sectorial del empleo no ha cambiado mucho. O sea, que esos sectores que anteriormente, por allá en el año 86, en el 2003, habían unos sectores en la economía colombiana, hoy en día esos sectores económicos se mantienen y que podemos ver reflejado, que lo vimos en la primera clase, a medida que va pasando el tiempo, el sector de los servicios cobra participación en el Producto Interno Bruto. Y como es el mayor sector que está aportando el Producto Interno Bruto, se analiza y se refleja exactamente que es el sector con mayor participación en el empleo, es decir, el que mayor demanda laboral tiene y el que mayor también participación laboral tiene, ¿sí? Pero cuál, y obviamente es muy coherente esta analogía que se está dando, porque al sector servicios, al ser uno de los mayores participantes o determinantes del Producto Interno Bruto, pues quiere decir que es el que mayor empleo va a tener, ¿sí? Porque obviamente es el que mayor está aportando al Producto Interno Bruto. Por el contrario, si esa participación es baja, por ejemplo, como el de construcción, pues obviamente la participación laboral ahí va a ser pequeña, porque es uno de los sectores que menor participación tiene en el Producto Interno Bruto, pero por el contrario, nosotros podemos empezar a estudiar las manufacturas, el sector de las manufacturas, la industria, y podemos ver que esa participación laboral es pues, medianamente buena. Entonces, ¿por qué decimos que es medianamente buena en demanda laboral o en participación laboral? Porque obviamente es uno de los sectores en donde su participación ha aumentado y quiere decir que ese sector sigue siendo intensivo en mano de obra. Por el contrario, por ejemplo, con el sector servicios puede que no sea tan incentivo en mano de obra, sino en tecnología, pero igual por la analogía de que ha sido el mayor participante en el Producto Interno Bruto, pues también tiene la mayor participación de demanda laboral o empleo dentro del comportamiento de la economía colombiana, ¿sí? Entonces, no siendo más, vamos a empezar a estudiar los salarios. Ya empezamos a estudiar cómo se da la demanda laboral, quién es la oferta laboral, cómo participa, cómo se dan los comportamientos dentro de la estructura sectorial de la economía colombiana. Ahora vamos a estudiar los salarios. ¿Qué son los salarios dentro del mercado laboral?
Pues es la remuneración económica que tiene del trabajo. Entonces se da un salario nominal. ¿Qué es el salario nominal? Pues es la cantidad de dinero que reciben los trabajadores por hora, mes, año de trabajo o un salario real, que es la cantidad de bienes y servicios que ellos pueden comprar con ese salario nominal. Listo, chicos, entonces entendido hasta ahí la definición de salario. Ahora, ya dando esta definición de salario nominal y real, si los salarios nominales aumentan en la misma proporción que van a aumentar los precios, obviamente se mantiene el poder de compra de cada individuo, porque si aumenta el salario y aumentan los precios, pues normal, no sucedió nada. Pero si por el contrario aumenta los precios, pero mi salario no aumenta, es decir, mi salario real ha bajado. Es decir, yo ya no tengo la misma capacidad de compra que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque los precios han aumentado. Y por eso siempre hay un indicador o hay una premisa de que los salarios siempre aumenten de acuerdo a la inflación que haya en el momento o que se acomoden a la inflación que haya en el momento. Cuando se empiezan las negociaciones del salario mínimo, siempre se tienen en cuenta esa inflación futura o los precios futuros. ¿Por qué? O los precios esperados el próximo año. Porque hay un salario real, es decir, los que van a demostrar qué capacidad de compra tienen los individuos. Entonces, nosotros tenemos conocimiento que probablemente la inflación puede aumentar o dependiendo de lo que se tome en la negociación del salario mínimo. Pero siempre el salario debe ajustarse a los precios para que nuestra capacidad de compra no se vea afectada. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a determinar el salario? Pues obviamente nosotros tenemos conocimiento que la determinación del salario se da por la oferta y la demanda laboral. Como cualquier mercado común y corriente, el mercado del helado, el mercado de los bienes y servicios, el mercado del vestido, el mercado de los carros, ¿cómo determinan el precio en estos mercados? Por ejemplo, el helado. Hay un mercado del helado. ¿Cómo determinamos el precio del helado? Pues con la oferta del helado y la demanda del helado. ¿Quiénes son la oferta del helado? Los que están vendiendo el helado. ¿Quién son la demanda del helado? Los que están demandando y consumiendo el helado. Entonces, ¿a qué precio se debe vender el helado? Pues es un precio en el que las dos fuerzas del mercado decidan comer y comprar y vender el helado. Esto mismo sucede con el mercado laboral. ¿Cuál es el salario? Es el que se va a determinar en que la oferta laboral, que son las personas, y la demanda laboral, que son las empresas, estén dispuestos a contratar y a ser contratados con ese salario. Y es lo que le vamos a llamar el salario de equilibrio, que es el que iguala la oferta y la demanda de mano de obra, ¿sí? Entonces, si los salarios, entonces acá yo tengo una gráfica, que es la que les voy a mostrar a continuación. En esta parte tenemos el gráfico y tenemos este gráfico. Listo. Entonces, acá tenemos que en el punto, si ven mi cursor, donde se intersectan primeramente la oferta laboral, que es esta, y la demanda laboral, es el salario de equilibrio. Es el equilibrio en el mercado donde hay un salario y hay una cantidad de trabajo. Entonces, con ese salario, estas personas van a querer trabajar y van a querer ser las empresas contratarlas porque pues es el salario de equilibrio. ¿Listo? Pero ¿qué sucede si ese salario se marca no se marca dentro de la gráfica que les estoy hablando? Es decir, se marca por encima o se fija un salario por encima o por debajo del salario de equilibrio. Pues hay problemas, como en cualquier otro mercado, se va del equilibrio y hay que empezar a estudiar esas consecuencias o cómo pasan esas consecuencias dentro del mercado de trabajo. ¿Listo? Entonces, para iniciar a entender, a interpretar lo que es el mercado laboral, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un mercado, el mercado laboral es un mercado común y corriente, donde se transa un bien. ¿Cuál es ese bien o cuál es el bien que estamos manejando? La mano de obra, el trabajo.
que tiene grandes problemas. ¿Cuáles son esos grandes problemas de información? Por ejemplo, las empresas no tienen conocimiento qué cualidades tienen los trabajadores, qué características, cómo es su producción, cuál es su educación, no, ni las habilidades que tenga cada trabajador. Son características no observables que no se tienen conocimiento y que probablemente eso genere una falla en el mercado. Al igual que obviamente la productividad del individuo se va a ver afectada por su esfuerzo y motivación. Entonces, como pasa eso, las empresas empiezan a generar un salario de eficiencia. Entonces, si tú produces mejor, si tú buscas mejorar una mayor productividad, obviamente el salario va a aumentar. ¿Y eso qué va a hacer? Una mejora, un mejoramiento en la alimentación y en la productividad de los trabajadores. Pero este salario de eficiencia no entra dentro del mercado laboral que les voy a explicar o cómo se determinan los salarios. Entonces, por ejemplo, estamos en el punto donde está mi cursor. Inicialmente hay un equilibrio en el mercado, ahí se lo subrayé. ¿Qué sucede si el salario se transa por encima de de ese salario de equilibrio? Entonces vamos a colocarlo acá para que ustedes puedan visualizar. ¿Qué sucede si se transa el salario en este punto del mercado? Entonces tenemos este punto. W1, ese es el salario que se transó por encima del salario de equilibrio, pues va a haber un exceso de oferta. ¿Y qué sucede? Pues obviamente si el salario aumenta, todas las personas van a querer ingresar al mercado laboral porque el salario está alto. Pero cuando hay un exceso de oferta, el mercado siempre va a buscar el equilibrio. ¿Y qué va a suceder? Pues las personas, como hay un exceso de oferta, el salario siempre va a tender a la baja para acomodar ese equilibrio en el mercado. Entonces, ¿cómo se hace ese buscar o cómo se realiza ese nuevo equilibrio en el mercado? Si hay un exceso de oferta, las personas están queriendo trabajar y trabajar y trabajar porque obviamente el salario lo amerita, el salario es alto, el salario corresponde a una gran cantidad de exceso de oferta laboral. Pues obviamente el salario tiende a la baja para que esas personas que están ofreciendo la mano de obra pues ya no sean contratadas. Por el contrario, ¿qué sucede cuando se transa un salario por debajo del salario de equilibrio, que es el W2? ¿Qué sucede ahí? Pues obviamente hay un exceso de demanda laboral. Cuando los salarios están bajos, pues obviamente todas las empresas van a querer contratar y contratar y contratar, pero la oferta, que son los trabajadores, van a decir, no, es que a ese salario yo no trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Como el mercado siempre va a buscar el equilibrio, van a empezar a subir el salario, el salario, el salario, hasta que llegue al punto WE, que es el salario de equilibrio. Entonces, siempre si el salario se transa por encima, generando un exceso de oferta, o por debajo, generando un exceso de demanda laboral, siempre el mercado va a buscar el salario de equilibrio, siempre va a buscar el equilibrio. Entonces, no siendo más, acá podemos ver en la participación del mercado por participación por niveles educativos. Entonces, cuando empezamos a ver esta participación por niveles educativos, nosotros empezamos a decir, bueno, si la productividad o si el salario tiene mucha relación con la educación, porque obviamente hay unos salarios de eficiencia que entran a estudiar para que el trabajador sea más productivo y que no se da dentro de ese salario mínimo que nosotros podemos entablar. Entonces, vamos a ver cómo es esa participación de los que se da dentro del mercado laboral, primero por los niveles educativos. Pero antes de seguir, nosotros ahorita vamos a estudiar unas regulaciones del mercado y una regulación del mercado laboral que hace el Estado es el salario mínimo. Pero en este caso que estamos determinando el salario, acá es un salario que se determina con los trabajadores y la demanda de laboral, las empresas. Acá nos está, este salario que estamos determinando en este mercado no es el salario mínimo, es el salario de equilibrio donde la oferta laboral que son los trabajadores y la demanda laboral que son las empresas concuerdan y están dispuestos a trabajar o a contratar a ese salario. No es el salario mínimo, es el salario de equilibrio.
Ahorita más adelante vamos a estudiar cómo se tranza el salario de equilibrio. Entonces, cuando empezamos a estudiar esos salarios, y que obviamente hay unos salarios de eficiencia para buscar mejorar la alimentación, la productividad de los trabajadores, pues empezamos a estudiar y analizar que cuando hay unos salarios de eficiencia, las empresas van a empezar a traer trabajadores de mejor calidad al mercado. Y obviamente los trabajadores rotan menos, se esfuerzan más porque hay un salario bastante bueno y bastante alto. Pero acá también vemos reflejada una relación de esa participación con la educación. Y vemos que hay unas diferencias salariales, hay una desigualdad salarial, pero que eso exactamente le da respuesta a las diferencias en los niveles educativos de las personas. Entonces, anteriormente, cuando había una desigualdad en la participación laboral femenina dentro del mercado laboral, también había esa deficiencia o esa desigualdad salarial dentro de los hombres y las mujeres. Anteriormente, por allá en la década de los 80, ¿quiénes ganaban más? Los hombres. Las mujeres siempre ganaban 50% menos que en promedio que los hombres, pero esa diferencia se ha venido cayendo y se contrajo más o menos en un 37% en el 2005-2003, pero siempre hay una diferencia salarial entre los hombres y las mujeres. Pero a diferencia de eso, también hay una diferencia salarial entre los niveles educativos. Entonces, entre menos nivel educativo tenga una persona, pues obviamente menos salario va a ganar. Y las personas que mayor educación tienen o mayores años de escolaridad tienen, pues mayor salario van a tener. Y por eso empezamos acá a estudiar esa participación por niveles educativos. Entonces podemos ver los niveles de salario que puedan tener. Bueno, acá tenemos primero una participación según el nivel educativo, ¿no? Entonces vemos que los trabajadores, dependiendo de su estudio, pueden tener una participación laboral en el mercado. ¿Quiénes tienen mayor participación laboral en el mercado? Pues los que tienen una educación superior completa, que sería la universidad. Y también eso es estudiado y analizado y determinado que a mayor participación depende del nivel educativo, porque entre mayor años de escolaridad, usted más habilidad va a tener. ¿Qué habilidad tiene, por ejemplo, una persona que recién sale de la universidad y una persona que recién sale de la secundaria? Obviamente tiene ya una especialización, por decirlo así, en un área de disciplina, la biología, la economía, la fisioterapia, la medicina, pero aún más la va a tener esa persona que se especializa dentro de esa disciplina. Ortopedia. Entonces, a medida que usted tiene más años de escolaridad, pues obviamente más calificación, más habilidad, más conocimiento va a tener y obviamente mayor participación en el mercado laboral. Pero ¿qué determina eso también? Que a diferencia de los niveles de estudio, los niveles de estudio generan una desigualdad salarial. Entonces, a medida que usted tenga más años de escolaridad, pues usted va a ganar obviamente más. Más que esa persona que solo tiene la primaria o que solo tiene la secundaria. Entonces, ahí empezamos a estudiar esa participación por niveles educativos y a entender la desigualdad salarial que se presenta, que es diferente a la desigualdad que se presentaba anteriormente en los años anteriores, donde el hombre siempre ha ganado más que la mujer. Entonces hay que empezar a estudiar estos rendimientos y ahí es donde empezamos nosotros a estudiar el desempleo, que es una de las variables agregadas más importantes dentro de la economía. ¿Y qué es el desempleo? Entonces dice, si el mercado de trabajo funciona competitivamente, los salarios se encargarán de equilibrar la oferta y la demanda de mano de obra de manera que nadie que desee trabajar a ese salario se quede sin empleo. Entonces ahí es donde empieza a aparecer el desempleado. Ahí es donde empezamos a ver un exceso de oferta de mano de obra en el trabajo y que por qué puede surgir, pues por muchos factores. Nosotros ya los hemos estudiado porque los salarios son rígidos, porque hay una caída de demanda laboral, perdón, demanda de bienes y servicios, por eso cae la demanda de trabajo y por eso hay tantos desempleados, por una recesión en la economía, por una desaceleración en la economía y todos estos cambios tecnológicos que se puedan dar dentro del mercado obviamente se traducen en una disminución de la demanda del trabajo.
Pero ¿cuáles son esos tipos de desempleo? Entonces tenemos por fricción, estructural, cíclico y estacional. Entonces, por fricción es cuando tú dejas de trabajar y estás buscando otro trabajo. Entonces, ese es el que es el desempleo por fricción, que es el que normalmente se atribuye a la participación en nuestro mercado. Estructural, el que se da por las estructuras del mercado. Entonces, por problemas bastante grandes dentro de la economía colombiana, por ejemplo, ¿qué puede ser un desempleo estructural? Si en la producción de los bienes y servicios hay pobreza, entonces obviamente hay baja participación de empresas y como hay baja participación de empresas, pues obviamente no van a tener la capacidad de contratar a la mayoría de la población. Por tanto, se genera un desempleo estructural, un desempleo cíclico, cuando hay una recesión, cuando hay una auge, cuando hay un auge, obviamente no va a haber un desempleo, pero cuando hay una crisis o una recesión económica, obviamente las empresas no van a contratar la misma cantidad de personal. Y hay un desempleo estacional. ¿Cuál es ese desempleo estacional? Que se da por decir por épocas. Entonces, en diciembre todos estamos en temporada, se aumenta la participación laboral, pero cuando cae enero, baja la temporada, obviamente el desempleo aumenta. Entonces, esos son los tipos de desempleo y empezamos a ver cómo es la participación de esa tasa de desempleo según el género. ¿Y qué podemos ver? Mira que son las mujeres, la recta amarilla, la curva amarilla son las mujeres. Tienen una mayor tasa de desempleo en comparación con los hombres. Y eso es lo que hemos venido estudiando a medida que vamos trazando esta temática del mercado laboral. Siempre hay una desigualdad salarial entre hombres y mujeres y eso se da también por las diferencias en la participación laboral en el mercado, pero que a su vez es explicado y entendido que a medida que ha pasado el tiempo, esta diferencia se ha contraído y que a medida que pasa el tiempo hay una mayor participación laboral femenina dentro del mercado laboral y esperamos que esa desigualdad en salario que se ha dado dentro de los años anteriores pueda ir disminuyendo. Entonces, hasta acá vamos a tener esta temática del mercado laboral y vamos a continuar con las definiciones de pobreza o estudios de pobreza. Entonces, les voy a compartir ahora las diapositivas para que las puedan evidenciar. Y chicos, me confirman si las están viendo. Entonces, regálenme un segundito. Están viendo las diapositivas, ¿sí? Me confirman, por favor, si están viendo las diapositivas. Chicos, no Sí, los señor. escucho. Sí, sí. Listo. Perfecto, están viendo las diapositivas. Entonces, ya habiendo estudiado el mercado laboral, vamos a empezar a estudiar la última temática, que es la pobreza y la desigualdad. Vamos a empezar a hacer un estudio de qué es la pobreza específicamente, cómo se da, cómo se mide, para que ustedes puedan realizar el último informe coyuntural, ¿vale? Entonces bueno, ay, no sé dónde compartir. Listo, entonces ahí ya están viendo las diapositivas. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar a hacer un estudio de la pobreza y desigualdad. Y vamos a empezar primero a definir qué es la pobreza. Entonces, cuando empezamos a hablar de esta temática, que es bastante
polémica, bastante importante, es un problema estructural bastante influyente y determinante en los problemas sociales y económicos que hay en nuestro país y a nivel mundial. Hay que darle foco a esta temática. Entonces, obviamente cuando empezamos a hablar de pobreza, hay muchas definiciones. Hay muchas palabras que adquieren significado a partir de qué, de su uso y como las usadas de manera corriente, que son o propensas a adquirir como tal no solo uno, sino dos, sino tres, sino cuatro y una variedad de significados. Entonces, la pobreza entra dentro de esta definición o dentro de estas palabras que pueden adquirir un significado a partir de cómo se use la palabra o que obviamente puede tener varias definiciones y varios significados. Esperen chicos, regálenme un segundito. Listo, chicos. Están viendo mis diapositivas. Entonces, listo. Cuando empezamos a darle un significado a esta temática de lo que es la pobreza, nosotros se nos viene a la cabeza muchos significados. Para uno la pobreza es no tener algunos bienes materiales. Para otros tal vez la pobreza es relativa. Para otros la pobreza en cuanto a lo relativo puede ser que no puede viajar o que no puede adquirir un bien de lujo. O empiezan a haber una cantidad de definiciones de qué es la pobreza o cómo pueden definir la pobreza y hay que hacer un análisis en el significado exacto de la pobreza. Pero cuando empezamos a analizar y a estudiar que se le da un significado a una palabra de acuerdo a su uso, obviamente empezamos a entender que pueden haber varios significados de una palabra y en este caso sucede con pobreza. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un debate entre todos y vamos a empezar a encapsular con formalismo académico, porque obviamente hay que darle una definición. Ay, no, yo soy pobre porque no tengo dinero. No, vamos a hacer un debate sobre qué es la pobreza, vamos a empezar a encapsular todo ese en un formalismo académico, todo lo que es la pobreza, en qué ha insistido o cuál es el significado o el núcleo del significado de lo que es la pobreza. Entonces vamos a empezar a tomar ejemplos, vamos a entender que pueden haber contradicciones entre definiciones, pero vamos a empezar a construir el significado de lo que es la pobreza. O no construir porque ya las definiciones están, sino a comprender la naturaleza del problema. ¿Cuál? La naturaleza de la pobreza. Porque la pobreza es una de las problemas estructurales que mayormente se ven en la población o dentro de los países. ¿Cuál es uno de los problemas en Colombia, en Latinoamérica? La pobreza. Y que a raíz de la pobreza se derivan muchas problemáticas más y que afectan obviamente el funcionamiento de la economía. Entonces hay que darle un poco importante a qué es la pobreza, a empezar a definir, a empezar a interpretar y a darle un significado a esa palabra. Entonces, en esta clase vamos a empezar a estudiar
vamos a darle 12 significados a la pobreza, pero ¿a partir de qué vamos a estudiar estos 12 significados de la pobreza? Entonces, cuando empezamos a estudiar esta temática de la pobreza, se entiende en ciencias sociales, se entiende por al menos 12 sentidos específicos. ¿Qué quiere decir 12 sentidos específicos? Pues que se le están dando una definición a la palabra con sentidos diferentes. Puede ser un sentido social, un sentido más moral, un sentido más material, pero que a través de esos sentidos se va a definir qué es la pobreza y que esos significados se van a superponer unos sobre otros. ¿Qué quiere decir superponer uno sobre otro? Pues que todas las definiciones son distintas, pero todas están dando una definición al mismo término. ¿Cuál término? La pobreza. Pueden encontrarse obviamente simultáneamente las definiciones y una superponer a la otra. Listo, yo utilizo esta definición porque específicamente eso puede ser la pobreza, pero le voy a agregar esto. Y a medida que vamos avanzando en la definición de lo que es la pobreza, vamos a ir agregándole cositas a lo que me va a definir exactamente qué es la pobreza. Pero hay que aclarar que la pobreza es definida en varios sentidos. Para unas personas la pobreza puede ser algo material, para otras no tan material, pero siempre va a haber una raíz que es la carencia de algo. Entonces, obviamente los sentidos propuestos son específicos, algo material, y ahorita vamos a empezar a estudiar los efectos o las definiciones a través de un concepto, ¿sí? Y obviamente vamos a tener que cada sentido va a tener unas características asociadas, pero que una se va a superponer sobre la otra y que en conclusión, la pobreza siempre la vamos a definir como carencia de algo, algo que falta. Entonces tenemos acá que la pobreza es una condición en la que se encuentran personas y grupos que soportan carencias de que se traducen en la precariedad de su existencia. En esa misma línea, Smith define la pobreza como la ausencia de aquellas necesidades que, según la costumbre de cada país, sea indecente para todas las clases soportar su carencia. O por el contrario, en los 80 la pobreza se tomó como un fenómeno multidimensional, es decir, que debe ser abarcado desde la cantidad de ingresos o renta, pero que también desde el acceso a la educación, el nivel de sanidad, entre otras necesidades básicas de subsistencia. Ahí hay tres definiciones de pobreza, ¿sí? Una definición que nos dan una condición en la que se encuentran personas y grupos que soportan carencias. En esas tres definiciones que tenemos ahí hay una característica en común. ¿Cuál es esa característica? Vamos a volver a leer las definiciones. Condición en la que se encuentran personas y grupos que soportan carencias que se traducen en la precariedad de su existencia. Carencias. Hay una carencia en la población. En esa misma línea, Smith define la pobreza como ausencia de aquellas necesidades que según la costumbre de cada país sea indecente para todas las clases soportar su carencia. Entonces vamos a ponerlas acá como subrayaditas en negrilla para que ustedes las carencia, ausencia. Y en los 80, la pobreza se tomó como un fenómeno multidimensional. ¿Qué quiere decir multidimensional? Que no solo abarca una sola cosa o la ausencia de una sola cosa, sino a nivel general. Es decir, que debe ser abarcada desde la cantidad, no solo ingreso o renta, sino acceso a la educación, el nivel de sanidad, entre otras necesidades básicas de subsistencia. Entonces, acá hay otras necesidades por las personas que deben ser tienen que tener una satisfacción. Si no tiene una satisfacción esas necesidades, pues obviamente la persona es pobre. Entonces, no siendo más, yo quiero que ustedes participen acá en el chat para ustedes qué es la pobreza. Dentro de su perspectiva, vamos a participar qué es la pobreza para empezar a definir dentro de los sentidos
cuál va a ser el significado de la pobreza y cómo puede ser medida esa pobreza. Entonces vamos a participar en el chat, chicos, los voy a leer. ¿Qué es para ustedes la pobreza? O sea, una definición, porque cabe aclarar que acá vamos a definir la pobreza y que vamos a tener conocimiento de que la pobreza para todos no va a significar lo mismo. Para unos puede ser carencia de objetos, para otros carencia de bienes de viajes, para otros no es solamente carencia de viajes, sino ingresos. Entonces, para ustedes, ¿qué es la pobreza? Entonces vamos a definir en el chat, ¿qué es la pobreza? Ahí pueden participar en el chat para continuar con la definición de pobreza. ¿Qué es la pobreza? No los estoy leyendo. ¿Qué es la pobreza? Por favor, chicos, no estoy leyendo, están conectados, pero no están en la clase. ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza? Bueno, condición de, condición de privación continua de los recursos y capacidades necesarias para llevar una vida digna. Perfecto, eso puede ser una definición de pobreza. ¿Quién más puede opinar? A ver, ¿qué es la pobreza o qué piensa usted que es la pobreza? La pobreza implica una privación de severas necesidades humanas básicas, alimentos, agua potable, viviendas, asistencia sanitaria, educación e información. Muy bien. ¿Quién más puede definir qué es la pobreza? ¿Quién más puede definir qué es la pobreza? La falta de recursos, insuficientes para satisfacer las necesidades básicas. Para mí la pobreza no es solo la ausencia de dinero, sino la restricción severa del horizonte vital. Es vivir en un estado donde las circunstancias materiales te arrebatan la libertad de elegir, de soñar, de desarrollar tu máximo potencial. Es la negación de oportunidades que otros dan por sentadas, convirtiendo la supervivencia en la única meta diaria. Perfecto, Marisabel. Marisabel. Zuli, la pobreza es una condición en la que una persona o grupo enfrenta dificultades para acceder a recursos y servicios básicos como comida, agua, vivienda, educación y atención médica, lo que limita su capacidad para vivir de manera digna y plena. Situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. ¿Quién más puede opinar qué es la pobreza? Acá creo que hay otro mensaje, no, ya. ¿Quién más va a opinar qué es la pobreza? Creo que esas ya son todas las definiciones, bueno, que nos dieron los compañeros que están activos dentro de la clase. Bueno, bueno, acá hay otros. Escasez de recursos, ya sean material, dinero y servicios a la cual estamos acostumbrados. Para mí la pobreza es la carencia de habilidad para poder conseguir sus recursos. Muy bien, bueno. Mirando todas esas definiciones que probablemente ustedes piensen que es la pobreza, hay una conclusión y una característica similar en todas las definiciones. ¿Cuál es esa característica? Que hay una carencia de algo. O sea, algo material, sean servicios, sea dinero, sea habilidad, sea libertad, igualdad, oportunidad, información, educación, capacidad, un nivel de vida digno. Todas esas definiciones que ustedes me dieron están muy bien y que cada una tiene un fin o una conclusión y una característica, que las personas carecen de una necesidad. Hay una necesidad dentro de las personas. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar ahorita, la definición de pobreza. Primero vamos a ver la pobreza como un concepto material. Entonces, este es el primer grupo de definiciones que se refieren a la pobreza. ¿Y cómo lo vamos a referir? Como un concepto material. La población es pobre porque no tiene algo que necesita.
Ya podemos ver acá la definición de la compañera María Isabel Pacheco. Ella definió la pobreza como no ausencia de dinero, sino restricción severa del horizonte vital. O sea, está tomando la pobreza no como algo material, sino como un estado de vida, ¿sí? Como si tengo libertad o me arrebatan la libertad, yo soy pobre. Si tengo libertad, no voy a ser pobre. Si yo tengo la capacidad y la habilidad de yo poder elegir, soñar y desarrollar mi potencial y lo que yo quiero ser y tener definido y poder alcanzar mi horizonte vital a lo que yo quiero llegar a ser, obviamente yo no soy pobre. Tengo una capacidad para desarrollarme dentro de lo que yo quiero ser, ¿sí? Entonces, mira que la compañera Marisabel le da una definición a la pobreza de carencia de, pero no de material. Entonces, vamos a empezar a estudiar acá qué es la pobreza como concepto material. Y le vamos a dar una definición a que las personas son pobres porque no tienen algo material, algo que necesitan o cuando carecen de los recursos para acceder a las cosas que necesitan. Entonces empezamos con unos ítems: necesidad, patrón de privación y limitación de recursos. Entonces, si bien el ingreso es uno de los elementos constitutivos de bienestar más importantes, según el economista Arjun, este tiene un rol instrumental. Entonces, no siempre contar con ingresos superiores a la línea de la pobreza equivale a la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia. Y en ese sentido, el concepto material de pobreza comprende las definiciones que parten de entender que la población es pobre porque no tiene algo que necesita. Entonces, ¿qué quiere decir acá? La pobreza está definida como un concepto material. Las personas que son pobres no tienen algo, no necesitan algo o un objeto material. Acá el ingreso no es porque no me está abarcando la pobreza como tal. ¿Qué quiere decir eso? Ah, la persona no tiene dinero, es pobre. No. Acá el ingreso va a tomar un rol instrumental, es decir, un medio para adquirir objetos y satisfacer mis necesidades. Acá la pobreza la vamos a definir como concepto material, es decir, la población es pobre porque no tiene algo que necesita. Entonces hay una necesidad. Dentro de esa definición hay una necesidad. El primer grupo de definiciones entiende la pobreza como que como carencia de bienes o servicios materiales. ¿La población qué? La población necesita cosas como comida, vestido, combustible, techo, cama, cepillo. Entonces, si la persona no tiene esos bienes que necesita para satisfacer sus necesidades, la persona ya es pobre. Entonces empezamos a estudiar. Hay unas definiciones que hablan de pobreza. Entonces tenemos que la persona es pobre porque no tiene algo que necesita y ahí empieza a abarcar una necesidad. Hay otra que dice, bueno, no, las personas no son pobres en realidad porque necesiten algo. ¿Por qué? Porque yo en este momento puedo necesitar un viaje para San Andrés y desahogarme de las actividades laborales y disfrutar porque estoy muy estresada. Puede ser una necesidad, efectivamente, de pronto está cansada, estresada y necesita viajar a San Andrés para relajarse. Pero esa necesidad abarca que la persona es pobre, no necesariamente. Entonces entra otra definición que va a superponer esa definición de necesidad. Listo, la persona es pobre porque necesita algo, pero ¿qué tipo de necesidad puede abarcar la pobreza? Entonces, ya sabemos que no solo es porque necesite algo, porque yo puedo necesitar un viaje a San Andrés y no necesariamente puedo ser pobre. Entonces acá ya entra un estudio de patrón de privaciones. Entonces, ¿qué dice esa definición de patrón de privaciones? No toda necesidad puede ser vista como equivalente a la pobreza. Existen varias interpretaciones sobre lo que va a constituir la pobreza. Entonces, ¿cuáles son esas algunas interpretaciones que pueden enfatizar esa importancia de cierta clase de necesidades, como el hambre, la falta de vivienda? Eso sí son necesidades que abarcan que una persona es pobre. Entonces ahí empezamos a estudiar, listo. Hay una necesidad, pero depende de esa necesidad que abarca que la persona es pobre o no es pobre. Entonces, como tal,
es la gravedad de la privación. Entonces, cuando usted dice, bueno, yo no tengo alimentos, estoy privada de poder comer alimentos, esa privación es bastante grave, porque no es lo mismo decir, no, es que yo no tengo para comer, a decir, no, es que yo no tengo para viajar. ¿Cuál privación es más grave? Pues obviamente la de no tener alimentación. Entonces, acá empezamos a definir que la pobreza no es tan solo tener una necesidad, sino ya ver la gravedad de la privación sufrida. Entonces, el alimento, el techo son vistos con frecuencia como importantes que el entrenamiento, el transporte o el viaje. Entonces, acá podemos considerar unos elementos bastante importantes para definir lo que es la pobreza. Entonces, acá diciendo que no solo es la necesidad, sino la gravedad de la privación, vamos a también a explicar que no solo es la gravedad de la privación, sino la duración de las circunstancias de esa privación. Entonces, una persona puede estar sin techo, por ejemplo, hay un desastre, una avalancha y la persona se quedó sin techo en la casa. La privación es grave porque obviamente no tiene techo, puede llover y se puede inundar la casa. Pero como fue un desastre natural, obviamente las personas van a tener, por ejemplo, la capacidad de controlar y construir rápidamente ese techo y ya eso no va a ser una necesidad, ni tampoco en su momento fue una gravedad de privación, pero ya la solucionó, entonces no duró tanto esa privación. Entonces, acá se define que por lo general la pobreza se refiere no solo a privaciones, sino a privaciones sufridas durante un periodo de tiempo largo. Es decir, que la pobreza no se limita a una sola dimensión, como por ejemplo el ingreso, sino que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, de la vivienda y de la educación y la salud. Listo. Entonces, acá decimos que la población puede experimentar necesidades específicas, como vivienda, frío, sin que esto sea suficiente para hablar de pobreza. Entonces, no solo una necesidad, sino que debe haber una gravedad de la privación. Pero no solo una gravedad, sino qué tiempo dura esa privación. Entonces, no obstante a lo que hemos estado explicando, las necesidades continúan siendo claramente importantes como indicadores primordiales de pobreza, porque siempre cuando hay una necesidad, nosotros lo vamos a asimilar con pobreza, pero hay que empezar a analizar qué tipo de necesidad hay, qué tanto se perpetúa en el tiempo esta necesidad, que es importante porque son las privaciones temporales. Entonces, no es suficiente construir la pobreza a partir de necesidades, sino de privación y de temporalidad en la privación. Entonces, vamos a definir dentro de esta privación que la pobreza es la existencia de un patrón de privaciones más que por la privación misma. Acá en por eso esta definición la vamos a llamar patrón de privaciones. Entonces, mira cómo a estas definiciones que se engloban dentro del concepto material estamos listos, hay una necesidad, pero luego surge otra definición. No, espérate, no es solo una necesidad, es la gravedad de la privación, pero no solo la gravedad de la privación, sino qué tanto dura esa privación. Es decir, cuando se empiezan a presentar un patrón de privaciones, es ahí donde hay una pobreza. No solo la privación, ¿qué privación hay? O sea, la persona no es pobre por la privación que tenga, sino por el patrón de privación que presente. Por eso acá se dice que la pobreza se define por la existencia de un patrón de privaciones más que por la privación misma. Listo, usted no puede tener techo, una privación, pero no quiere decir que usted sea pobre. Usted puede tener la capacidad de al día siguiente construir el techo y se acabó la necesidad, ya usted no es pobre. Entonces, no tanto la necesidad, no tanto la privación, sino el patrón de privación que usted presente, es ahí donde usted lo abarca como pobre. Y empezamos con otra definición, la limitación de los recursos. Entonces, cuando hay una limitación de recursos, obviamente usted no va a tener la capacidad de adquirir bienes y servicios. Entonces, hay unas necesidades que se mantienen un vínculo estrecho con recursos. Toda la necesidad lo es de algo. Entonces, si usted necesita agua, usted necesita comprarla. Si usted necesita alimentos, usted necesita comprarlo. Entonces, acá la pobreza lo vamos a referir es como a esa circunstancia donde ustedes empiezan a carecer de ingresos, de riqueza, de recursos para poder adquirir o consumir las cosas que ustedes necesitan para satisfacer necesidades.
Entonces, acá ya vimos a la pobreza como concepto material. Ahora vamos a ver una definición que nos da la ONU. Dice, la ONU ha definido la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende no solo de ingresos monetarios, sino también del acceso a servicios. Y luego empezamos a estudiar la pobreza como concepto económico. Cuando le damos un concepto económico, la pobreza va a estar asociada ¿a qué? A falta de recursos. Dijimos que la pobreza era una limitación de recursos, porque usted tiene una necesidad y si tiene unos recursos limitados, pues no puede satisfacer esa necesidad. Pero ahora vamos a ver la pobreza como situación económica. Está asociada a una falta de recursos. ¿Cuál es esa falta de recursos? Pues obviamente el dinero. Y vamos a verlo en términos económicos. Entonces, es uno de los enfoques más utilizados para medir la pobreza. ¿Por qué? Porque es la de los ingresos. Cuando ustedes entran al DANE y van a empezar a estudiar la pobreza monetaria, ustedes, el DANE, por decirlo así, abarca una línea de pobreza. Entonces, $1. Si tú ganas en promedio $1, por debajo de ese dólar, perdón, usted, el DANE lo considera pobre. Pero si tú ganas por encima de ese dólar, ya tú no eres pobre para el DANE. Entonces, elige un monto monetario para definir la línea de la pobreza, que es como el más utilizado y que obviamente los científicos consideran que la pobreza es equivalente a bajos ingresos. Si usted está por debajo de esa línea de pobreza, que son bajos ingresos, pues obviamente usted es pobre. Y es como la definición que más se utiliza en cuanto a la pobreza. Entonces, hay unas definiciones dentro de la pobreza monetaria, que esa es la que más o menos el DANE calcula cuando lo realiza. Entonces, hay un nivel de vida, una desigualdad, una posición económica. Entonces, ¿cómo definimos ese nivel de vida? Hay una necesidad que supone que obviamente algunos bienes, artículos particularmente importantes o necesarios para nosotros no lo podamos adquirir. Entonces, aunque la idea de nivel de vida está íntimamente ligada a la necesidad, es un concepto muy general que refiere no solo a formas como tal específicas de privación, sino a la experiencia general de que usted viva menos que los demás viven. Entonces, acá hay un nivel de vida, listo. Tú tienes un ingreso, tú tienes otro, ¿y qué nivel de vida puedes adquirir con ese ingreso? Menos o mayor que otra persona que tiene más dinero que usted. Listo, las dos personas tienen necesidades, pero ¿cuál nivel de vida es mejor? Entonces acá ya se abarca es ligada a la necesidad, pero refiere a la forma, no a la forma específica de privación, sino a la experiencia general de cada persona de vivir menos que los demás viven. Y hay otra definición que sería la desigualdad. Entonces, las personas pueden ser consideradas pobres porque están en situaciones de desventaja respecto a otros en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si otra persona gana más que yo, hay una desigualdad en salario, por ejemplo. Y esa desigualdad, ¿qué quiere decir? Que obviamente, probablemente yo soy pobre, porque no estoy dentro de los rangos de un nivel de vida óptimo que voy a satisfacer mis necesidades. Entonces, prácticamente todas las definiciones del umbral de pobreza empleadas en los países económicamente desarrollados alrededor de la última mitad del siglo se han preocupado por crear este nivel de ingreso necesario para que ustedes puedan adquirir a los niveles mínimos de vida considerados estables. Entonces, acá se empieza a acabar con la desigualdad porque cuando hay desigualdad, según hay pobreza. ¿Por qué? Porque obviamente usted está siendo comparado y se está viendo en desventaja a otro individuo o a otra persona. Y por último vemos la posición económica. Entonces, una persona es pobre porque tiene una posición económica baja o en desventaja, una clase. Listo, acá ya lo vamos a tomar es clase. Una clase de persona es un grupo identificado en virtud de su posición económica en la sociedad. Entonces, la clase es un aspecto de desigualdad, porque si usted está en una clase inferior a la otra es porque hay una desigualdad, hay una posición económica y hay una desigualdad que los hace
adquirirse o añadirse a esa posición económica, a esa clase social. Entonces, como hay una desigualdad en salarios, hay un nivel de vida diferente, pues usted tiene una posición económica o una clase económica diferente a los que están bien. Entonces, la pobreza es definido como esa posición económica, donde hay una necesidad, donde hay unos bajos salarios y usted está dentro de esa clase social, donde no puede satisfacer sus necesidades de consumo. Es una estructura social. O sea, el sistema ya estructura quiénes van a estar dentro de esa posición económica de los pobres. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta ahí hasta esta parte de la pobreza como concepto económico, y la próxima clase terminamos a la pobreza como condición social, como juicio moral, y vemos desigualdad. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta acá. Condición social y juicio moral. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. No sé si tengan algunas dudas, inquietudes. Yo ya les devolví en Classroom las devueltas de las tareas. Hay algunas personas que el sistema no me dejó devolverle la calificación, pero yo dentro de mi Excel o dentro de la trazabilidad que lleva las calificaciones, sí tengo la calificación de cada uno de ustedes. Pero hay algunas personas, yo les voy a estar escribiendo, así que por favor estén atentos, porque hay algunas personas que yo no puedo reflejar la tarea. Entonces, todas las personas que por favor no han hecho la entrega me pueden escribir para solucionar esa partecita. No sé si alguno tenga una duda, inquietud acerca de las calificaciones, chicos. Chicos, ¿alguna duda? Sí, señora. Para la entrega del segundo informe coyuntural, me parece, o sea, usted me tiene que habilitar para modo de subirla. El segundo ya, o sea, el segundo ya fue entregado o abarca el tercero. Nicolás, no Profe, te una entiendo. pregunta. Dime. Con usted nada más llevamos 2 ensayos conyulateral. Dos informes coyunturales. Hoy voy a subir al Classroom el tercero. Ok, profe, porque yo estuve revisando y ya me parece calificada, nada más dice calificada. Pero no te aparece nota. No, profe, nada más parece calificada. Yo estuve buscando y aparece calificada las 2. ¿Cómo es su nombre? Disculpa. Galán Quintero, Dinamarca. Es que ahí te debe, o sea, cuando dice calificar, ahí te da la devolución de la tarea. Te debe dar la devolución de la tarea. Porque yo estuve buscando a ver si había otra tercera actividad y no, me aparece nada más arriba, estuve revisando las otras y me parece calificada. Ok. Espérate. ¿Cómo es Galán qué? Quintero. Pero ¿cómo es tu correo? Porque acá me aparece Galán. Dinamarca. Sí, ahí yo te devolví la nota. Sí, pues me tocaría buscar bien porque no la he encontrado. Ahí te aparece, ingresa y ahí te aparece la nota. Dina Mayret Galán Quintero. De las dos. La única que tiene inconvenientes es con Andrea Álvarez. Ya está calificada, pero no me deja devolverle la nota. No sé por qué. Mira, Gonzalo Daza. No, tú no hiciste la entrega de ese taller. Andrea Dime. Carolina Álvarez Torres. Sí, o sea, tú, Andrea Carolina, hiciste la entrega, pero el sistema no me deja devolverte la nota, pero ya está calificado. Ah, bueno, señor, lo que pasa es que Andrea también en estos momentos se encuentra en la clínica Médicos Limitados en Valledupar, porque Andrea le dio un infarto, entonces ella está hospitalizada, señor. Ah, ok, perfecto. Ah, listo. Igual las notas de ella están calificadas, sino que no me deja devolvérselas. No sé por qué el sistema ha tenido como unos inconvenientes, pero ya están, ella hizo las dos entregas y las dos entregas fueron calificadas. Ok. Vale. Nicolás Daza, no me aparece entrega, o sea, dice Nicolás Daza y no entregaste nunca el documento. O sea, el informe El o el segundo. segundo, el segundo. Me
aparece en el Classroom que primero tengo que iniciar o registrarme para poder hacer, no sé, o sea, no entiendo esa parte hasta ahí. Pero, o sea, el primero lo entregaste, ¿o no? Sí, me envié al correo, creo, o lo mandé por ahí. Pero como hubo después de ese, que el Classroom no sé qué inconvenientes tuvo, usted dijo que estaba solucionando, me aparece que primero tengo que registrarme o algo así para... Ok, sí. Vale, entonces mira, vamos a hacer algo económico. Eres Nicolás Daza, ¿sí? Sí. Un momentico, Daza. Daza. ¿Cómo es tu apellido? Los apellidos, por favor. Pegadaza. Vega Daza. Sí, no tengo ninguna tarea suya. 000. Bueno. Entonces, si quieres, me escribes al WhatsApp y hablamos de eso. Dale. Ok, Entonces, señor. si han presentado inconveniente, me escriben para solucionar eso. Igual yo los voy a estar contactando. Hoy les voy a subir, Nicolás, esté pendiente porque hoy voy a subir el tercer informe. Entonces, para que todos realicen la entrega, ¿vale? Entonces, vamos Ok, a dejar hasta aquí. Cualquier cosa que ustedes necesiten, pues estoy súper atenta, ¿vale, chicos? Que tengan un excelente día. Hasta luego. vale, muchas gracias. Vale.